Shalom amiguitos, mi nombre es Eli y vamos a seguir aprendiendo sobre la vida de Yeshua, desde su nacimiento hasta su resurrección, estudiando todas las semanas diferentes porciones de la Torá, la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender algunas enseñanzas de esta porción número 19, llamada Emuna, que significa creer, confiar y obedecer. Encontramos estas enseñanzas en Mateo capítulo 14, en Marcos capítulo 6, en Lucas capítulo 9 y Juan capítulo 6. Comencemos. Yeshua alimenta a 5.000 personas. Cuando Yeshua oyó que habían matado a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Yeshua se iba, lo siguió por tierra. Yeshua bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Yeshua y le dijeron: «Este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida». Yeshua les contestó: «No tienen que irse, denles ustedes de comer». Los discípulos respondieron: «Pero no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Entonces Yeshua les dijo: «Tráiganlos aquí». Luego les ordenó que se sentaran en la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Y partiendo los panes, los dio a los discípulos, y los discípulos se los dio a las multitudes. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, además de mujeres y niños. Amiguitos, en esta historia podemos ver el gran milagro que hizo Yeshua con 5 panes y 2 peces, y cómo pudo alimentar a miles de personas. Aprendemos que para recibir los milagros del Padre Eterno sobre nuestras vidas, debemos ser obedientes a lo que Él nos pide. Como lo vemos en esta historia, cuando Yeshua dijo que los hombres debían sentarse en la hierba, y a esos que obedecieron se les dio de los panes y los peces. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y caminar en la voluntad del Eterno para poder ver los milagros sobre nuestras vidas y saber que para Él nada es imposible. Todo milagro que estemos necesitando, el Padre Eterno lo puede hacer realidad. Yeshua camina sobre el agua. Después de esto, Yeshua ordenó a los discípulos: «Suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a las multitudes». Cuando las multitudes se habían ido, Yeshua subió al monte para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Yeshua iba caminando sobre el agua yendo hacia la barca. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: «¡Un fantasma!». Pero enseguida Yeshua les habló diciendo: «Tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás». Yeshua entonces le dijo: «Ven». De inmediato, Pedro bajó de la barca y fue hacia Yeshua. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: «¡Señor, sálvame!». Entonces Yeshua extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: «Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste?». En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Yeshua y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Amiguitos, aquí vemos cómo Pedro le pidió a Yeshua ir hasta donde él estaba. Pedro tenía fe, sabía que podía caminar sobre el agua si recibía la orden de Yeshua. Nosotros tenemos que tener fe, debemos creer y confiar, pero también debemos seguir siempre la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. No es solo tener fe y hacer las cosas por fe, sino que debemos preguntarle al Padre Eterno cuál es su voluntad. Cuando Pedro obedeció a la palabra dada por Yeshua, pudo ver el milagro de caminar sobre el agua.
Así será con nosotros. Cuando tengamos fe y creamos a la palabra que el Padre Eterno nos dé, entonces veremos los milagros y maravillas en nuestras vidas. También aprendemos a que no debemos dudar cuando el Padre Eterno nos ha dado una palabra. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Yeshua sana a los enfermos en Genezaret. Yeshua y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar al pueblo de Genezaret. Cuando los del pueblo reconocieron a Yeshua, dieron aviso por toda la región. Entonces la gente llevó a los enfermos a donde estaba Yeshua y le rogaban que al menos los dejara tocar el borde de su manto. Y todos los enfermos que tocaron el manto de Yeshua quedaron sanos. Amiguitos, aquí aprendemos cómo la fama de Yeshua se había extendido por todas las ciudades. Y muchos creyeron en él y le traían a todos los enfermos. Y tan solo con tocar el borde de su manto eran sanados. Vemos la fe que las personas tenían y vemos el gran poder que Yeshua tenía para sanar toda enfermedad. Por eso, amiguitos, debemos saber que para el Padre Eterno nada hay imposible. Él nos puede hacer libres y sanar de toda enfermedad y dolor que estemos teniendo. Debemos tener emuná. Debemos creer, confiar y obedecer. Amiguitos, espero que les haya gustado mucho esta enseñanza. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Telegram. Y no se olviden de darle me gusta a nuestros nuevos videos y compartirlo con otros amiguitos. Nos vemos en una próxima enseñanza. ¡Shalom!